Dicen que el amor no conoce límites, pero ¿y si los cruza todos? ¿Y si ese amor es entre una reina y su propio hermano? ¿Y si de esa unión prohibida nace un niño que es al mismo tiempo hijo, sobrino y heredero del trono más poderoso del mundo antiguo? Egipto, tierra de dioses, de tumbas doradas y secretos milenarios, pero también tierra de ambición desmedida, traiciones familiares y pasiones tan oscuras que ni el Nilo ha podido lavar del todo. En el corazón de este mundo desbordante de misterio vivió una mujer que desafió a los imperios y a la moral de su tiempo. Su nombre era Cleopatra, y la historia oficial intenta contar su grandeza, su seducción, su caída. Pero hay un capítulo del que casi nadie quiere hablar, porque antes de Marco Antonio, antes de Julio César, antes de los suicidios románticos y las cobras fatales, hubo un niño y un hermano, y una relación que escandalizó incluso a los que ya estaban acostumbrados al incesto real. La historia que estás a punto de escuchar no está en los libros de texto, está en los susurros de los papiros quemados, en los jeroglíficos que se tallaron para ocultar, no para revelar, porque lo que ocurrió en el Palacio de Alejandría fue más que un simple episodio de la realeza. Fue una guerra de sangre, poder y deseo, donde los hermanos no solo compartían el trono, compartían la cama. Cleopatra y Ptolomeo Certece, realeza, hermanos, amantes. La reina tenía apenas 17 años cuando ascendió al trono de Egipto. No era una mujer cualquiera. Era parte de una familia griega que gobernaba a un pueblo egipcio, una extranjera en su propia tierra. Pero tenía algo que nadie más tenía: una inteligencia afilada como una daga y una ambición que no reconocía límites. Su padre, el rey Ptolomeo XII, la había preparado para el poder y también para el peligro. Y sabía que su hija necesitaría un escudo, un símbolo de legitimidad. Por eso, antes de morir, decidió lo impensable. La hizo casar con su hermano, el pequeño Ptolomeo III, un niño de apenas 10 años. La unión no era nueva para los Ptolomeos. Durante generaciones, el incesto había sido tradición. Hermanos y hermanas casándose, reinas teniendo hijos de sus propios hermanos. Todo para mantener la sangre pura. Pero lo que ocurrió entre Cleopatra y su joven esposo fue distinto, más turbio, más íntimo y más peligroso, porque Cleopatra no era una niña y Ptolomeo no era un príncipe cualquiera. Aunque tenía solo 10 años, ya era parte de un engranaje mucho más grande. Los consejeros, los generales, los eunucos, los guardianes del viejo orden que no querían ver a una mujer gobernando sola. Al principio, ella intentó mantener el equilibrio. Gobernaban juntos. Su rostro y el de su hermano aparecían juntos en las monedas, en los templos, en los anuncios reales. Pero la reina no era de las que compartían. Rápidamente comenzó a firmar documentos sin incluir el nombre de su esposo hermano. Empezó a tomar decisiones sola. Su figura crecía. Su influencia se expandía como el Nilo en temporada de lluvias. Y los hombres de Ptolomeo lo notaron. Una noche, según relatan los pocos cronistas que se atrevieron a mencionarlo, Cleopatra fue vista saliendo de los aposentos del joven rey, cubierta con una túnica dorada, los pies descalzos, la mirada dura. Nadie osó decir una palabra, pero todos lo pensaron. ¿Qué clase de relación unía a la reina con su esposo niño? ¿Era simple estrategia o era algo más corporal? Los rumores se propagaron por Alejandría como fuego en los campos de papiro. Se decía que la reina había quedado embarazada, que el niño que crecía en su vientre era hijo de su hermano, que los dioses del Nilo estaban indignados, que incluso los sacerdotes del templo de Isis se negaban a bendecir el embarazo. Pero nadie podía decirlo en voz alta, porque Cleopatra era peligrosa y nadie quería desaparecer en la noche. Cuando nació el niño, Cleopatra no negó nada. Lo llamó Cesarión, el pequeño César, y dijo que era hijo del mismísimo Julio César. Pero César jamás lo reconoció, y los tiempos no coincidían del todo. Había quien juraba que el niño tenía el rostro de Ptolomeo, su misma frente, sus mismos ojos, y que por eso poco después el joven rey desapareció del mapa. Oficialmente murió ahogado durante una batalla. Extraoficialmente fue eliminado por orden de la propia Cleopatra. La relación entre los hermanos se volvió cada vez más tensa. Cleopatra fue expulsada del palacio. Tuvo que huir al desierto disfrazada, con sus leales más cercanos. Desde allí, urdió su venganza. Sabía que no podía recuperar el trono sola. Necesitaba un aliado. Y lo encontró en el hombre más poderoso del mundo, Julio César.
Lo que vino después es historia conocida. La reina se escondió dentro de una alfombra. Fue llevada a la presencia de César y, según cuentan, emergió desnuda, envuelta solo en su propia belleza y ambición. César quedó fascinado, y Cleopatra, por fin, tuvo el respaldo militar que necesitaba. Pero lo que no se suele contar es lo que ocurrió esa misma noche. En las habitaciones del palacio, mientras Ptolomeo dormía vigilado por sus guardias, César y Cleopatra sellaban una alianza más profunda que la política. En medio de la pasión, Cleopatra le habló del niño. No le dijo que era hijo de su hermano, le dijo que era suyo, que el niño representaba el futuro de Egipto. Y César, embriagado por el vino, por el incienso y por la reina, le creyó, o fingió creerle. La guerra civil estalló. Los ejércitos de César enfrentaron a las tropas de Ptolomeo en las calles de Alejandría. El fuego consumió parte de la biblioteca más famosa del mundo. El palacio tembló bajo los embates de catapultas y espadas. Y en medio del caos, el joven rey desapareció. Su cuerpo fue hallado flotando en el Nilo. Su rostro, irreconocible. Algunos dicen que se ahogó huyendo. Otros que fue asesinado por orden directa de su hermana. Cleopatra no lloró. No hizo duelo. No ofreció ofrendas fúnebres. En su lugar, coronó a su hijo Cesarión como heredero. Un niño de padre incierto, nacido de una unión imposible. Hijo de un dios, o de un hermano, o ambas cosas. La historia egipcia se volvió aún más confusa. Cleopatra empezó a presentarse no solo como reina, sino como diosa viva. Decía que su linaje era divino, que sus decisiones no podían ser juzgadas por hombres, que su hijo era el nuevo Horus en la tierra, y que quien se atreviera a cuestionarlo sería castigado por los dioses. Pero había quienes no estaban convencidos. En Roma, los rumores eran cada vez más insistentes. Algunos senadores murmuraban que César había sido hechizado por la reina extranjera, que el niño que ella le mostraba no era suyo, que tenía sangre griega, o peor, sangre incestuosa, que Egipto se estaba burlando de Roma, introduciendo una semilla corrupta en la genealogía del poder. Y mientras tanto, en Alejandría, el niño crecía, educado por los sabios más prestigiosos, vestido con oro, rodeado de sirvientes que lo adoraban como a un dios. Pero en su mirada había algo inquietante, algo que algunos reconocían, la sombra de Ptolomeo III. Cleopatra jamás volvió a hablar del pasado. Cuando se le preguntaba por su hermano, desviaba la mirada. Cuando se mencionaban los rumores sobre el origen de Cesarión, sonreía y ofrecía más vino. Su poder era absoluto, pero también frágil. Sabía que cualquier error, cualquier palabra maldicha podía desatar una nueva guerra. Y entonces llegó Marco Antonio. Pero esa es otra historia. Antes de él, antes de la tragedia final, antes del suicidio con una serpiente, hubo un secreto, un escándalo, un niño nacido de una relación imposible, un hermano que desapareció, y una reina que reescribió la historia a su favor. Hoy, más de 2000 años después, aún no sabemos toda la verdad. Pero entre los muros de piedra de los templos olvidados, entre los huesos que el Nilo aún guarda bajo su corriente, hay pistas, fragmentos, silencios demasiado elocuentes. Y una pregunta que sigue resonando en la historia. ¿Cleopatra tuvo un hijo con su propio hermano? O peor aún, ¿mató a ese hermano para ocultar la verdad? La leyenda de Cleopatra es un tejido de poder, pasión y misterio, pero el hilo más oscuro se encuentra en su relación con Ptolomeo XIII y el enigma que rodea a Cesarión, el niño nacido en medio del caos familiar y político que desgarró el último vestigio de la dinastía ptolemaica. Después de la muerte de Ptolomeo XIII, que muchos sospechan no fue un accidente, sino un asesinato cuidadosamente orquestado, Cleopatra consolidó su poder en Alejandría, con Cesarión a su lado como un símbolo viviente de su reinado y legado. Pero este no era un reinado tranquilo. Al contrario, cada paso estaba marcado por una guerra invisible entre aquellos que veían en Cesarión la continuación legítima del linaje egipcio y los enemigos que lo consideraban una amenaza o una farsa. La sombra de Ptolomeo XIII seguía presente en los pasillos del palacio. Su ausencia física no había borrado su influencia ni la tensión que había provocado su relación con Cleopatra. Muchos historiadores coinciden en que Cleopatra jamás dejó de temer una conspiración contra ella y su hijo, y con razón. La política de Egipto en aquel tiempo era una danza peligrosa, donde cada aliado podía convertirse en enemigo y cada hermano en rival. Pero Cleopatra no estaba sola. Su relación con Julio César la había fortalecido,
y tras el asesinato de éste, encontró un nuevo aliado en Marco Antonio. Ambos hombres contribuyeron a moldear la figura pública de la reina, pero también complicaron aún más su historia personal y política. Marco Antonio reconoció a Cesarión como hijo legítimo de Cleopatra, pero el espectro del incesto seguía latente. Rumores persistían entre la aristocracia romana que no solo cuestionaban la legitimidad del niño, sino que también buscaban desprestigiar a la reina con acusaciones de inmoralidad y corrupción. En esos tiempos, un escándalo así podía destruir imperios. A pesar de ello, Cleopatra utilizó cada oportunidad para presentarse como la encarnación de la diosa Isis, la Madre Divina, y a Cesarión como el heredero legítimo, el dios Horus en la tierra. Con estas imágenes no solo defendía su poder, sino que también reforzaba la mística que rodeaba a su dinastía. Sin embargo, el destino de Cesarión fue trágico. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra frente a Octavio, el futuro emperador de Roma, el niño fue capturado y, según la mayoría de los relatos, ejecutado para evitar cualquier amenaza al nuevo poder romano. Esta muerte prematura no solo significó el fin de un linaje, sino también el cierre definitivo de la era ptolemaica. Pero más allá de la tragedia política, está la pregunta que nunca tuvo respuesta. ¿Realmente Cesarión fue hijo de Julio César o de Ptolomeo III? Los pocos documentos y relatos contradictorios solo aumentan el misterio. La versión oficial romana intentó borrar el pasado incestuoso y presentar a Cesarión como un hijo legítimo de César, un intento de legitimar su linaje y evitar el escándalo. Por otro lado, relatos egipcios y griegos más cercanos a la corte de Alejandría insinúan la verdad oculta, el tabú guardado celosamente. El misterio sigue vigente porque en la historia de Cleopatra hay muchas caras: la seductora, la política astuta, la madre protectora y la hermana traicionera. Y en el centro de todas ellas está un niño cuya identidad es una incógnita envuelta en los velos del tiempo. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos historiadores y estudiosos modernos han explorado la idea de que el verdadero escándalo no fue solo la posible relación incestuosa, sino la brutal manera en que la familia real ptolemaica utilizó y sacrificó a sus miembros para mantener el poder. Se dice que Cleopatra pudo haber ordenado la muerte de Ptolomeo III, no solo por rivalidad, sino para proteger a su hijo, para borrar cualquier sombra que pudiera empañar su derecho al trono. Una madre que mata a su propio hermano para asegurar el futuro de su hijo. Una historia que parece sacada de una tragedia griega, pero que fue real. Además, la relación entre Cleopatra y Cesarión se mantiene envuelta en un halo de misterio. No hay registros claros sobre el vínculo entre madre e hijo, ni sobre la educación ni la influencia que ejerció ella sobre él. Lo que sí sabemos es que Cesarión fue proclamado faraón junto a Cleopatra, pero su poder fue efímero, atrapado en las intrigas romanas. Finalmente, cuando Octavio tomó control de Egipto, eliminó cualquier posibilidad de que Cesarión sobreviviera y con él el último vestigio del antiguo reino ptolemaico. Fue el fin de una era, y con él, la reina que tuvo un hijo con su propio hermano desapareció de la historia oficial para convertirse en leyenda y misterio. Hoy, siglos después, esta historia sigue despertando fascinación y debates. Cleopatra, la reina que desafió a Roma, que dominó con inteligencia y seducción, que quizá tuvo un hijo con su hermano y sacrificó a su familia por el poder, sigue siendo un símbolo de lo imposible y lo prohibido. La historia de Cleopatra y Cesarión no es solo un relato de poder y traiciones. Es también un espejo donde podemos ver reflejadas las complejidades del ser humano, la ambición que arrastra, los vínculos familiares que a veces se tornan en prisiones invisibles, y el sacrificio que la historia exige para quienes quieren dejar una huella. Cesarión, el hijo nacido de un amor prohibido y de la mezcla de sangre y política, simboliza más que un legado perdido. Representa la fragilidad de la inocencia en un mundo gobernado por la crueldad y la manipulación. Hoy, siglos después, su historia sigue siendo un recordatorio de que detrás de cada gran figura histórica hay secretos, sombras y emociones humanas que el tiempo apenas logra borrar. Quizás en esa mezcla de mito y realidad encontremos no solo la fascinación por lo oculto, sino la comprensión profunda de lo que significa ser humano. Amar, proteger, luchar y en ocasiones pagar un precio que parece demasiado alto. Así, la reina que tuvo un hijo con su propio hermano sigue viva en nuestra memoria. No solo como un personaje histórico, sino como una tragedia eterna que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar lo que creemos saber. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Fue Cesarión realmente hijo de Ptolomeo XIII? ¿Fue un secreto oscuro enterrado por la historia? ¿O tal vez fue el precio que pagó una madre por el trono y la supervivencia de su linaje?
La historia no siempre dice la verdad completa. A veces solo susurra entre las sombras. Pero nosotros hemos escuchado. Y la verdad está más cerca de lo que imaginas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para descubrir más relatos que revelan lo que la historia quiso ocultar.